Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no, eso ya no existe, iVoox, Amazon Music, me traicionó la memoria, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras en YouTube Music. Sí. Ahora que es YouTube Music, que desde que ciertas personas me comparten su cuenta de YouTube Premium, soy muy feliz porque verdaderamente es superior a Spotify en todos los sentidos. Tardas un poquito en acostumbrarte. A mí me está costando acostumbrarme al buscar las canciones, porque luego buscas, no sé, una canción de Harry Styles y te sale la canción, el video, el karaoke, la versión en vivo, el que tiene de fondo imágenes del Chavo del Ocho, la versión de Alvin y las ardillas, sí. La que es un mix con Daft Punk Y la que canta un indio mientras te enseña cómo reparar tu aire acondicionado. sí, y la que solo es de fondo mientras Maldini explica una liga de ascenso. Sí. Pero ya que le hayas, sí Ya está que muy le perro. hayas, así es. No, a mí lo que me cambió la vida es lo de no tener comerciales en YouTube. Sí, como que no te das cuenta hasta que llegas a un lugar donde tienen anuncios y es como, así Hoy de vi los que alguien jodidos. abrió YouTube en mi oficina y le salió un comercial y dije, ¿qué? No mames, amiga, qué gusto. Así es. Pero si ustedes no tienen YouTube Premium, que los únicos comerciales que vean sean los nuestros, por favor. Así es. En esta ocasión me acompaña el Álvaro Vergón de este podcast que es, ya no sé qué es. De esta revolución De llamada Los Bardos de la esta Historia. revolución de que es Los Bardos de la Historia. Diego Gabriel Villanueva Díaz, alias Álvaro Vergón. Mira, así. Con todo y sin, Con todo y sin brazo. Con todo y sin brazo, así es. ¿Cómo están, amistades de Lechovisa? Bienvenidos una vez más a esto que es... Nunca volverá a hablar Sergio. No, ya nosotros dijimos el mes de Lechu Así y es. compañía. Así es, porque sí, Sergio invocó una carta en modo de defensa en su tablero de personas contando historias y yo dije, reversa +1 en este uno de estar trayendo gente. Y pues trajimos a alguien. Así que no estamos solos el día de hoy. Hoy nos acompaña en el estudio nada más y nada menos que Mena. ¿Cómo estás, Mena? Bien, gracias. Con Sorpresa. una nueva aparición de Mena en el podcast, que creo que su principal motivación es este tablero de... No, en mi defensa... Este tablero de quién viene más y quién viene menos. En mi defensa, esta vez mi motivación fue... Me llamaron específicamente a contar esta historia. Así es, Fue invocada. desde ¿qué fue? ¿Febrero que Más o grabamos? Hace un buen, sí. Ajá, Cuando quieras. Mena comentó muy orgullosa de que ¿por qué no hablamos de algo que yo sí sé? Y procedió a decir algo bien complicado y yo de que, pues yo no sé, si tú quieres hablarlo, lo hablamos. Dijo, sí, cuando quieran. Neta, cuando quieran. Cuando quieran. Neta. Tú dime, cabrón. El día que sea. 8 meses Cualquier después. momento. Ya es el día. Pero 8 meses después, hace 2 horas. ¿Qué pedo hoy? Ajá. Sí. Lechu que había estado matándose la noche anterior escribiendo que no mames, le voy a quedar mal a Sergio, no mames, güey. Viendo documentales y transcribiéndolos todos. Y me era de que, pues yo te puedo cubrir. No, porque quiero que sepas que además ella lo sabía. Le dije, tengo que terminar los guiones para mi capítulo. No es cierto. Yo desde la semana pasada estuve diciendo, ya puedo ir a contar mi historia. O Pero sea, no ya desde la tengo mi semana historia. pasada. Pero Desde tiene febrero. TDA. Ya no te Por creo, eso. hijo. En fin, al fin lo cumplió y está aquí para contarnos una historia. Así que a partir de ahora te dejamos los micrófonos. Vamos a ir a cenar. Muchas Adelante. gracias. Es un Me traen un soliloquio. pollo. No, siento que no va a haber ¿Pista? pista porque pues ya sabemos qué historia vengo a contar. Entonces no hay pista. Así Ok, es. ok. Arruiné su dinámica. Gracias. Gracias. De nada.
Bueno, pero siempre quise un episodio de las tácticas lavolpistas, la verdad. Sí, muy interesante porque mucha gente cree que es Guardiola el que empieza a jugar con este sistema o que Marcelo Bielsa lo implementa. No. Pero me será de curiosidad dónde empieza esta historia. ¿En el Atlas de la AKD o antes en Argentina? O quizás desde que ya era jugador, ¿no? Desde que era jugador, tal vez, porque la Volpe justo se desempeña en esta época en la que la naranja mecánica revoluciona el fútbol. Algo debe de haber aprendido. Algo debe haber ahí. Es mucho antes. Pero Siglos la Volpe no antes. es tan viejo. No mames, ¿de qué iba a hablar? Les voy a platicar. La neta es que fue muy difícil escribir esta historia por primera vez después de mi como 10ª aparición. Sí escribí mi historia, no voy a improvisar como en mis otras historias. Ok. Porque saberlo. es compleja, la neta es que es muy extensa, demasiado contexto, entonces me fue difícil. Como Lannister y estuve borracho la mitad del tiempo. Sí. ¿Qué es ¿Cómo se llama este güey? El Tyrion. El Tyrion. Y estuve borracho la mitad del tiempo. Y me abrumé y mejor no escribí nada. Sí, nos va a venir a hablar de la No, muerte. es muy, sí, es demasiado extensa, entonces traté como de acotarla. Ok. Au. Les voy a contar la historia de esta división que hay en el Islam, de las dos ramas como más importantes, que son los chiitas y los sunitas. Qué fuerte. Y que son los más importantes porque son en donde, aparte de que porque hay, o sea, la gente es la que es más práctica, pues donde han surgido muchísimos conflictos y donde nace tal cual el Islam. Además, creo que pasa con la mayoría de las religiones, al menos, pues sí, creo que prácticamente con todas, que siempre llega ese momento de quiebre. Sí. ¿No? O sea, como Cisma. que primero todos jalan parejo, todos para adentro, ¡y todos somos amigos a la verga! Y se muere el líder, el que daba comunidad, y llega un momento en el que un cabrón dice, ¿eso no es cierto? Ajá, sí. Y vale verga, y vale verga. A mí me late que no, Ajá, que no era así. ajá, de que, oye, pero violencia, Sí. muertes, decapitados, Guerras. guerra santa, no mames, ajá, Todo lo que el profeta no quería. sí. Y esta historia comienza con el nacimiento de Mahoma. Ay, no, Sí. totalmente serios todos. Mahoma nació en la Meca, en la península arábiga, en el año 570 después de Cristo. ¿Qué culero referirte así a su madre? No tenemos idea ¡No! de la señora, ¿no? ¿Sabemos quién es su madre? La Meca. Sí. ¿Ah? Ah, No. ah. Era huérfano. Mentiría así. Su madre no tiene, o sea, no existe en la historia. No tiene Era madre. huérfano desde chiquito. No tiene madre este cabrón que les voy a presentar. No, nació en el 570 después de Cristo. En este momento la Meca era un lugar profundamente religioso y era politeísta. O sea, en realidad en ese Ok. momento había muchos dioses en los que creían y la ciudad era un importante centro religioso y mercantil, porque aquí se encontraba la Kaaba, a la cual vamos a regresar más tarde en la historia. La cava. Básicamente como la era Yodino? un santuario en el que las tribus árabes adoraban a diversos dioses. O sea, Ok. como eran politeístas en este momento, Ujú. entonces tenían como este centro en el que estaban todas sus figuras, todas sus deidades. Y aquí las adoraban. La familia de Mahoma pertenecía a la tribu de los coraichitas, que eran los guardianes de este santuario y en ese momento pues eran la tribu más influyente en la región. ¿Qué dioses tenían los árabes? Creo que nunca me lo había preguntado eso No. antes de... La Cueva de las Maravillas. Sus padres murieron cuando era muy pequeño. Ok. Su mamá no es importante en la historia. Ah, Fue criado en realidad por su abuelo y por su tío. ok. Ok. Cuando era adolescente trabajó como pastor, o sea, desde entonces ya él tenía mucho interés Mucho por ganado. la vida espiritual, mucho ganado, sí. Y nada, perdido. ¿No? No, no. Mucho por ganar. Y después fue Nada que también perder. comerciante. Vendió el ganado. Sí, pues es que ¿qué vas a hacer con todo ese Ajá. ganado? Le ganó. Juntó un chingo de ganado y dijo, no, pues ¿saben qué? Lo voy a vender. Sí.
Nada perdido, ¿eh? ¿No? Te compras 3 ovejas, vives en Vives una, en una, rentas las otras 2 y de ahí sacas tu lana. y de ahí haces una religión. Mahoma inventó el Catán. Se ganó la fama siendo comerciante de ser muy honesto y muy confiable. Esto le valió el apodo de Al-Amin, que significa el digno de confianza. Ok. Ok. Entonces era ya conocido por ser una persona muy confiable. Ok. Al-Amin. A los 25 años contrajo matrimonio con Khadija. La verdad es que voy a pronunciar todo mal seguramente, No porque pasa nada. no sé árabe. Lo único árabe que tengo son las cenizas de mi abuelo en casa de mi tío. Ya es más que yo. Pues sí. A El ver si alguien en apellido. los- El Ajá. apellido. A ver si alguien en los comentarios tiene más, ¿no? ¿Quién da Ajá. más? ¿Quién da más? Sí, ya es algo más que yo. Khadija era una viuda comerciante que era mayor que él. Tenía mucho dinero. Ah, Ajá. inteligente. De hecho, Mahoma trabajaba para ella. Se casaron, tuvo varios Su hijos. sugar. Y obviamente su situación económica mejoró. Ujú. Pero él seguía muy preocupado por su barrio. Ok. A él le seguía interesando el gueto. Le preocupaban mucho las injusticias sociales Creo que y se pronuncia el bogueto. la desigualdad. Como antes. Baby, vamos a hacerlo como antes. Perdón. Bien. Siento que esa es la experiencia genérica de ser maestro de secundaria. Sí, sí, sí. Disculpa, maestra Jimena. Sí. Se pronuncia el bogueto. Pinches morros. Maestra, ¿usted cuando era joven perreaba? La maestra de 20 años, Usted es ¿no? de las que perreaba para abajo, ¿verdad? Esa es la que hacen las viejitas. ¿Qué están haciendo ahorita, Carlitos? Carlitos. Que de hecho el otro día fui a una reunión de gente ligeramente más joven. Ya no pistean, ya ¿Cómo no crees? cotorrean, nomás platican de, pues el otro día yo metí tanto de inversión. Y mientras Chingas los que a tu tenemos madre. 29 años de que, ya somos esos cabrones. Pues es que ya no invertimos en nuestros 20, ya. Sí. O sea, Ya mamó ese, ya, mamó. ¿para qué lo inviertes? Sí, o Ya hay que sea, matarnos. También creo que ya, no sé cómo explicar esto a nivel antropológico, pero como que murió la pedita casera, ¿no? ujú. La gente Murió ya la va... pedita en general. Sí, Pues, todavía, o sea, la gente que pistea va a seguir pisteando. Y pon tú que bares y antros entiendo que siga habiendo, pero la pedita casera, ya la gente o se va al antro o van, ¿sabes qué? A cenar. ujú. De que algo así, a Sí. Esteti, de que fuimos por unos mariscos Pues aquí. ¿qué es eso? Como que ya la juventud es muy poser. Es que cada vez hay más cringe y eso me preocupa Sí. porque le impide a la gente divertirse sin riesgo Es que de ser Claro. percibido. Yo Claro. creo que hay más cringe porque ya no toman. Puede ser, o Ujú. no sé. Y hay Yo soy de la muchos Y teoría también que es por al las revés. redes sociales. O sea, siento que Sí. todo Sí. ya está publicado. Ya todo es cringe y ya Entonces, todo. O ya comparas a alguien de que. Y siempre está la influencer de que. ¿Qué pedo? Los güeyes que en la fiesta bailan. Y entonces ya es como de, no mames, no, pues deja no bailo porque esa pendeja que tiene como 1000 seguidores dijo que ya no, güey. Sí. Ujú. Pero bueno, Mao. En fin. Ajá. Vamos a dar un salto en la historia. A sus 40 años, porque a los 25, los 40, pues no hizo Se la pasó muchas periquísima. cosas importantes. Ujú. Uno no hace Ah. mucho. A los 40 años, mientras meditaba, recibió su primera revelación a través del arcángel Gibril, que es el arcángel Gabriel, pero en árabe. Gibril. Gabriel. Gibril. Gibril. Gibril in the Gabriel. zone. What up, Gibril? No. Es otro gueto. Sí, eso es cierto. El mensaje del arcángel era recita en el nombre de tu Señor. Ok. Ok. Y aquí surge el Corán. Tal Ok. cual, el Corán es la palabra de Dios recitada por Mahoma a través del arcángel Gabriel. Tiene muchísimos filtros. Y escrita por los escribas. Ok. Pasada por un procesador de texto, traducida por ChatGPT, Y ahorita resumida por Copilot. editada por Penguin Random House. Y revisada por Grammarly. Y contada por un estúpido en TikTok. Así es como Mahoma lo querías. O sea, entonces, pues evidentemente Mahoma nunca escribió.
nunca escribió como No. sus revelaciones. No, digo, más bien era... ajá, igual que casi todos los profetas, Sí, es como que la gente a alguien su más alrededor. después escribió lo que él decía. Ujú. Los Ok. escribas tomaban todas estas cosas que decía Mahoma y empezaron a, Ok. vaya, A escribir. A escribir. Ah, por eso les decían así. Los escribas. O por eso le dicen escribir al acto de escribir, porque lo hacían los escribas. No creo. Ya, no, yo tampoco. Ujú. Ujú. Español. excelente, Desde Mahoma. este momento, el mensaje de Mahoma defendía el monoteísmo, la justicia Creer en social monos. y sobre todo el fin de la idolatría. Eso era algo que también a Mahoma le preocupaba mucho. O sea, Ok. él veía en Caba y en la Meca Ujú. que había demasiada idolatría hacia los dioses. ¿Cabá es con K? Sí, K, pero como no el grupo. como el grupo, no como Caba, es Al Caba. pasar. Con H intermedia. No, sin H, porque Caba el grupo tiene un H al final. Ajá. Ah, ok. Acaba. Este es sin H y es K-A-A-B-A. Ok. Ok, pero casi. O Casi, sea, ajá. parece un poquito parecido al tema de Moisés. Que cuando Dios le entrega los mandamientos, le dice, pues por eso dice que adorarás a un único Dios, que soy yo. Ajá. Que por si no había quedado claro. Soy yo. Me refiero a mí. El que te estoy dando las leyes. Adórame. Ajá, de que hay un solo, crees en el único Dios, que es como nosotros, que tenemos pacto, y pues está prohibido que adoren a otras figuras, A los falsos ídolos. a los falsos ídolos, y que Así luego es. Moisés baja y están adorando de que una cabra o algo así, una cabra de oro, ¡ah, la cabra de oro, la cabra de oro! Y Moisés, ¡puta Así madre! es. Baja y sus ¡Hijos de cabrones perra! con un labubu en el desierto. Alabaré. Moisés es el auténtico labubu de los $100,000. Moisés, sí, hijos de perra. Chocolate güey. Dubai, la bubu. Chocolate Dubai, la pupu. Obviamente el mensaje de Mahoma empezó a encontrar mucha resistencia entre los líderes de la Meca que veían amenazada la importancia de la Caba y de sus dioses. Sí, Varios sí, dioses. nadie se toma a bien que le digan de que tú eres un pendejo. Sí, ¿cómo la tus ves? dioses ni existen. Ajá. Existe uno y es este. Y me habló a mí. Ajá. Mi muñeca me habló. Así les dijo. Ajá. Sí. Recordemos que la Caba es este santuario en el que se adoraban varios dioses y entonces actualmente sigue siendo un lugar en el que es la peregrinación más importante del Islam. O sea, Ujú. actualmente siguen haciendo peregrinaciones hacia acá. Ok. Nunca han visto fotos de ese pedo. No sé por qué. En algún libro que yo tenía de morro venía una peregrinación, una foto de la Meca, cuando hay peregrinación. Es una Sí. Está locura de increíble. gente, Sí. güey. Está Neta, es una increíble. locura. Y es que además, según yo, no estoy seguro si todas las ramas del Islam, pero si hay, al menos sé que cierta rama del Islam, la ley dicta que al menos una vez en su vida tienen que peregrinar, peregrinar, hacia la sí. Meca. O sea, como para cumplir este Ujú. precepto de su religión. Como los Pumas que una vez tienen que ir a Ceú. Ajá. Sí, sí, es muy importante la peregrinación y este santuario para el Islam. Ok. En ese momento la Meca estaba ocupada todavía por la tribu de los coraichitas y los coraichitas eran politeístas. Entonces de aquí surge el conflicto con Mahoma porque empezó a profesar sobre su religión monoteísta y fue que empezaron a perseguir a los musulmanes y ellos migraron a Abisinia, que Ok. es Ujú. en Etiopía. Que según yo también este es un tema como súper icónico, ¿no? La migración de... Pero no es esta todavía. Ah, Ajá, ok. sí, hay una migración súper importante Pero no que es es esta. después, que es justo como el inicio del calendario Sí. islámico. Ok. Esta No, fue pre-peregrinación. Sí, Ajá. porque ahorita Mahoma todavía tenía como pocos seguidores, todavía no era tan Sí. importante. Ya, o sea, eso, si yo voy caminando a la plaza, no le podemos llamar una peregrinación. Sí. Si me siguen dos amigos, sigue sin ser una peregrinación. Sí, como que dijeron, ay, qué. Si somos Ajá. 14,000 cristianos, ya es una peregrinación. O sea, en ese entonces solo era loquito le habla a las palomas. Ajá, sí. sí. Hasta que tiene validez. Hasta que las palomas contestan. Sí. Ya en el año 622, Mahoma y sus seguidores vuelven a migrar ahora a Medina en busca de un lugar seguro para profesar su fe. Ujú. Esta es Sí. la migración que Se es van la a- más a- importante. A Medina, Ajá. que como dices, ahí empezó el calendario Sí. del Islam, que lo contamos en el episodio de la historia del calendario. En Medina, Mahoma se convirtió en líder espiritual, político y militar.
organizando una comunidad de creyentes que pronto ganó prestigio en toda Arabia, y en los siguientes años hubo bastantes conflictos entre los musulmanes de Medina y los coraichitas de la Meca. Ujú. Seguían peleando. Las tensiones con los coraichitas continuaron durante años con varias batallas y acuerdos. En 628 los musulmanes intentaron peregrinar a Kaaba. La neta bien aferradillo, porque obviamente quería peregrinar hacia allá porque pues literal es como el epicentro de la espiritualidad. Sí, pues es que te da validez como movimiento religioso, ¿no? Pero Dices, pues ya era de los politeístas, ¿no? O sea, pues pueden peregrinar hacia otro lado. No, pero es que creo que sí es, sí dices de que No. nada, pues no, necesito la validez de mis cabrones. En fin, cuando llegaron a la Meca, pues obviamente se les negó la entrada. Ujú. Pero en vez de iniciar una guerra, Mahoma y sus contrincantes espirituales Ujú. decidieron firmar un tratado de paz. Ok. Que lo que decía este tratado es que se les iba a permitir la peregrinación, pero al año siguiente. Ok. Dijeron hoy no, pero Ujú. mañana tal Ahorita vez. no hemos recogido, está muy sucio Sí. todo, vengan el próximo año. Sí. Regrésense y bien notadas. Ujú. Pero unos años después, una tribu aliada de los coraichitas rompió el acuerdo al atacar a un aliado musulmán. Ok. Y entonces Mahoma dijo, de aquí soy. Fue una justificación para él como política y moral para Ujú. marchar sobre la Meca. Ok. Así es, no levantarse en armas, no Sí. invadir, no huevear sus casas, algo peor, caminar. Ujú. Mahoma reunió a un como ejército, digamos, porque en realidad eran caminantes, pues. No es que, o sea, sus fuerzas militares realmente no eran muy militares, que digamos. No, o sea, eran no. puros granjeros y... Sí, él no estaba muy a favor de la guerra, entonces pues no Sí. era un ejército literal, sino que eran 10,000 personas caminando, Ujú. que en ese entonces era un chingo de gente. Sí, no, ya impone. Entonces en ese momento ya cuando se acercaron a Todavía la ahorita Meca, siento que 10,000 sí. personas caminando Sí, es claro. bastantito. pero 10,000 personas pues las ves en, no sé, un estadio, en un concierto, Ujú. ¿sabes? En ese entonces 10,000 personas era una ciudad entera. Sí. Por Cuando ejemplo, en Tepic sigue siendo. Ujú. Sí. Sí, es todos los habitantes de la zona conurbada de Colima. Se dieron Incluyendo cuenta al surfista. los opositores de Mahoma que era inútil resistirse a tantas personas caminando. Ujú. Y terminaron por rendirse y aceptar el Islam. Oh, ya vi que caminando, Sí. ya vi que son un chingo caminando, ¿sabes qué? Pues Caminan sí, mucho. Dios existe. Deben de tener Estoy la convencido. razón. Es la única explicación. No, tampoco es que hayan dicho, ni modo, pues aceptamos. La verdad es que influyó mucho que Mahoma entró a la ciudad de manera pacífica, sin intenciones de vengarse. O sea, era un viejillo buen pedo. Entonces, Los fue más politeístas fácil. fue como de que, ay, güey, chingue su madre, güey, de creer en un chingo y de creer en uno, ¿cuál va a ser la diferencia, Sí, güey? o sea, y la gente conocía a Mahoma en la Meca y sabían que no era un viejillo ventajoso, sino Sí. que de verdad era una... Que genuinamente creían lo que Sí. profesaba, ¿no? Y era como, pues ya. A mí lo que siempre me apasiona de las historias como esta de Mahoma entrando, como la de Jesús entrando a la ciudad, es la gente que no hubiera tenido contexto de su palabra y sus profecías y simplemente hubiera sido... ¡Qué peor el carnicero!, ¿no? sí. ¿Te acuerdas de Mahoma? Ah, iba con nosotros en la primaria. Sí, Sí, el de las ovejas. El de las ovejas. Y luego las vendió, ¿no? Sí. ¿Qué fue de él? Ahí está, güey. Cabrón con 10,000. Güey, ese que no mames. Sí, Pues sí, es lo mismo de, oye, güey, ¿te acuerdas de Jesús? Ah, Jesús sí, güey. Él era... Es el que nos hizo el comedor. Sí, jugamos foot con él, ¿no? Los domingos, Simón, ¿qué fue de él? Ahí está, Jesús. Jesús, colega. Padre, ¿por qué? Ajá. Se murió, pero revivió. No mames. Verga. No, pues no hay que vender su sala. Siento que va a vender un buen... ¿Crees que lo del anticipo de las sillas nos lo regrese? No. Nos debe una. Bueno, sí, pues fue fácil que la gente lo aceptara por la figura de Mahoma, literal. Y además, otorgó amnistía a la mayoría de sus antiguos Estaba enemigos. mamadísimo. Y igual eso generó mucho respeto y pues como muchas nuevas conversiones. Una vez establecido en la Meca, Mahoma hizo lo que se conoce como la purificación de Kaaba. Este lugar sagrado que siempre había albergado a los ídolos de las tribus árabes, Mahoma dijo, se les acabaron sus ídolos, los destruyó y declaró que solamente podía alabarse a Alá, Hola. un único Dios. Ujú. Pero que nadie le entendía al principio, ¿no? Solo podemos alabar a la...
¿A la qué? ¿A la cual? ¿A quién? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Pero a la quién? ¿A la quién? ¡A las tres! Pendejo, el que vea lavando otra cosa. Este fue el acto simbólico más grande que dejó en la Meca, porque con esto reafirmó el mensaje monoteísta del Islam y convirtió a Kaaba en el centro espiritual de todos los musulmanes, lo que pretendía unificar a las tribus en torno a esta única fe monoteísta. Little did he know que unificado le iba a quedar el cerebro, porque en el año 632, después de realizar su última peregrinación, regresó, se enfermó, se murió. Y ahí surge el meollo del asunto. El meollo. Lo menos unificado que van a ver en sus vidas. De estos sucesos surgen la separación que hasta el día de hoy han generado varios conflictos en Medio Oriente. Ay. Bueno, Medio Oriente, de hecho, es un término erróneo. Sí, ¿no? O está en la mitad. Eurocéntrico y colonialista. O sea, fueron geógrafos y estrategas militares occidentales, obviamente gringos y europeos, ingleses. Probablemente ingleses, malditos ingleses. Sí, fueron los ingleses. Dividieron el Oriente entre cercano, medio y lejano, que se refiere a cercano, medio y lejano de ellos. Sí, totalmente. Entonces, realmente desde una perspectiva global no están en medio ni alejados, sino que solo pues están. Ajá. Sí, es como cuando la gente aquí en Guadalajara dice que no mames, Tezistán está lejísimos, ¿no? No sé, pendejo, yo vivo en la cima. Ajá, yo vivo en Tezistán, güey. Lejísimos sí, tú. Exacto. Sí. Ajá. Sí, entonces, sí, de hecho ahorita como que hay muchos autores y muchos que están con este movimiento de, obviamente, como de colonizar el lenguaje, y entre ellos el llamarle Medio Oriente. Ricardo Arjona. En realidad. El norte es el sur. Ajá, así es. Depende de dónde lo veas. Deberíamos reformular toda medición humana. Estoy dispuesto al desvergue que sería durante más o menos 2 generaciones, pero deberíamos reformular, por ejemplo, que los usos horarios no se midan a partir de Inglaterra, que ellos no sean el 0, que ellos sean... Claro, porque también el por ahí centro, del podrías -7. decir centro, pues el meridiano de Greenwich, pero también es el centro porque, o sea, también pensamos que es el centro. Ajá, ¿por qué es el Porque meridiano? ellos decidieron, ajá. Hola, ¿me escuchan? Ahí le bajé mucho al Echu. Ay. A ver, habla. Me estaban silenciando los ingleses. Me están silenciando desde Gran Bretaña. No, ¿sabes qué me apasionaría? Decirle a los güeyes de Monterrey, ustedes son ahora sureños. Sí. No güey, mames, de que son sureños, güey. Sí, o sea, si volteas el globo así, pues sí son. O sea, en el espacio está libre, entonces tú eres sureño, güey. Ajá. Sí. No mames, entran en pánico, güey. Toda su personalidad se basa en eso. Sí. Estamos en el norte. Ah, el norte. Tendrían que reformular todos sus eslogans, ¿no? De que el sur trabaja. Porque como dices, y arriba el sur, no mamen. No, me arruinaste la vida, cabrón. Arriba el sur. Pendejo. Le vamos a llamar en este episodio Asia Occidental. Ok. Entonces, aquí surge la separación que se da por el conflicto sobre quién debería de ser el sucesor de Mahoma. Literal, de aquí es de donde nace esta separación y de donde surgen chiitas y sunitas. Por los grupos que se separaron cuando muere Mahoma y dicen quién va a ser el sucesor de Mahoma. No, qué horror. Lo que va a pasar cuando se muera AMLO. Genuinamente eso es al Chile tú nunca viste por Mahoma. Te nunca vio por Andrés Manuel. Había quienes creían que debía ser alguien de su círculo cercano, elegido de forma medio democrática, o sea, medio porque solo algunos podían votar. Entonces es algo así como la democracia antes del sufragio femenino. Sí. Y probablemente Mahoma nunca dijo que ese cabrón, Sí, no, sí. ¿verdad? No, nunca dijo. O como cuando los padres fundadores de Estados Unidos decían de que todos hemos nacido libres excepto mis esclavos, porque si no, luego, ¿quién va a limpiar mi granja? Entonces, había quienes creían que tenía que ser, pues esta persona como elegida de manera democrática entre las personas cercanas a Mahoma, y había quienes creían que tenía que ser un familiar del profeta. Ok. Ahí es en donde se dividen. Los Nepotismo. sunitas, que el término suní viene de al-suna, la gente de la tradición. Ok. Entonces querían conservar la Los tradición tradicionales. del profeta. Ok. Y creían que el nuevo líder, Los de derecha. o sea, el nuevo califa,
debía ser elegido entre los compañeros más cercanos y ellos apoyaron a Abu Bakr. Abu. Ok. Abu. Y Abu. por otro lado, los chiitas, el término chií viene de Shiat Ali, el partido de Ali. Ellos sostenían que el liderazgo debía permanecer en la familia de Mahoma. En particular, eligieron a la figura de su primo / yerno, que estaba casado con la hija de Mahoma. Sí. Su primo, Sí. su primo yerno. O sea, era su primo y se casó con su hija. Y ya que se casó, ¿ya era el ex primo? No, No, era su primo Sí, yerno, sí, sí. güey. Sí. sí. Primo yerno. Se llamaba Ali ibn Abi Talib. Ujú. Súper bien. O sea, Ali, le vamos a decir Ali. Ali. Ujú. Ali Ababua. El conflicto entre ambos grupos creció tanto que terminó por convertirse en dos ramas religiosas con algunas diferencias teológicas que claramente permeaban a nivel político también. Ok. Cuando Mahoma falleció, quedó de pronto frente a un vacío inmenso. No era solo la pérdida de un guía religioso, era la desaparición de la figura que había unificado tribus hasta entonces divididas por intereses, rencillas y lealtades locales. Ujú. O sea, literal lo que nadie había logrado, pues Mahoma lo hizo. Sí, es que a diferencia de otros líderes espirituales, Mahoma también era un líder político. Sí. O sea, era también parecido como a cuando se murió, no sé, Alejandro Magno. O sea, que no nomás fue un güey que unificó, o sea, por ejemplo, la diferencia de Alejandro Magno, que unificó puro el tema político, este Mahoma fue de que, ok, tanto la parte religiosa y la parte política. Ujú. Imagínate ese pedo. Sí, sí, y aparte lo hizo Imagínate, cabrón. de manera pacífica. También por eso era tan importante, porque pues sí, con opresión muchos lo han logrado, ¿no? Ujú. Pero él Sí. literalmente convenció a la gente de Los manera convenció. pacífica. Creo que eso es hasta todavía más cabrón hacer la transición, porque eso solo lo logra una persona en específico. Sí. La persona, el líder carismático. Claro. Su poder tenía una legitimidad mucho más profunda que el uso de la violencia Ujú. Sí, por eso es que es Y tan... menos replicable. y menos replicable. Sí. Por eso es que es tan irónico, tan paradójico, incluso, que literalmente el Señor logró Frutifantástico. lo que nadie, o sea, con pura buena vibra, unió a las tribus que tenían siglos Sí. separadas Ujú. y se murió y estos señores dijeron, ¿qué hubiera querido mi abuelito? Ajá. Separación, Sí. pleito, ¿Qué nos golpe de estado. ¿Qué nos enseñó Mahoma? Sí, sí, sí. La unidad, creer en un solo Dios y el respeto entre todas las tribus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a separarnos? Sí. ¿Vamos violencia? Mahoma sí, ese señor sí nos quedamos ahí porque le eres musulmán, pero, ¿saben? Pero todo lo demás que chingue su madre, ¿sí? Qué cabrón también en ese sentido. Elegir a un sucesor de un líder es muy complejo porque tienes Sí, demasiados güey. criterios para tomar la Claro, decisión. sí. Demasiado. Esto me recuerda, y aquí voy a aprovechar lo que tal vez sea la mitad del capítulo para hacer un comercial. Ujú. En el Patreon de Lechuvisa y también para los miembros oficiales del canal tenemos un video donde hablamos de Cónclave, la película del año pasado, y en el que justamente me centré en esto, en los criterios que se pueden utilizar dentro de un grupo para elegir a tu nuevo líder, porque no es que uno sea correcto o incorrecto, depende mucho de lo que tú vayas a necesitar, porque podrías elegir a un líder, como pasa en Cónclave, el que es más apegado a la tradición, que era el romano, o el que era más apegado al papa anterior, o el que es más capaz en lo técnico de liderar, o el que es más querido por la multitud. Entonces, técnicamente los 4 criterios son buenos. El pedo es que no puedes tener todos los criterios en una sola persona, o es muy poco probable. Quienes han reunido todos los criterios son literalmente de que los GOATs de la humanidad. Entonces tienes que decidir. Y si los criterios son diferentes, va a haber pedo, porque no estás peleando la persona a la que elegiste, sino en el criterio con el que lo decidiste. Sí, entonces mejor cada quien se da por su lado y cada quien que funde su propia religión con juegos de azar y mujer solas. Así es. Ojalá Bueno, hubiera sido con eso, man. en medio de todo esto, del dolor y la incertidumbre, emergió Abu Bakr, que era Abu el que Bakr. habían elegido Gran jugador, Abu Bakr. los compitas del Mahoma. Los mahomies. Abu era un hombre respetado por Mahomes. por su cercanía a Mahoma y por su carácter sereno. Fue elegido como primer califa en un proceso rápido y casi improvisado. La mayoría de la comunidad optó por continuidad institucional y experiencia. Abu Bakr no aspiró a ostentar un poder absoluto. Su objetivo inmediato fue mantener la unidad de la emergente comunidad islámica. Ujú. Hasta eso este señor sí estaba buscando lo mismo que Mahoma, o sea, sí era como lo eligieron de manera democrática. La mayoría de las personas
de entrada estaban a favor de que la manera de elegir al sucesor fuera Sí, una como votación. lo que quiere la mayoría, ¿no? Ajá, la mayoría dijeron, hay que elegirlo de manera democrática. Ujú. De entrada ya estamos siendo democráticos. Ok. Y además, la mayoría de quienes votaron por él. Entonces tenía bastante legitimidad, ¿no? Sí. Que en política es sumamente importante. Sí. Sin embargo, esa unidad estaba lejos de ser natural. Arabia era un mosaico de tribus con identidades profundamente arraigadas. Ujú. Y muchas habían aceptado el Islam de forma oportunista o conservando tradiciones propias. Apenas Abu Bakr toma las riendas, se desatan las guerras de la Rida. Son levantamientos de tribus que vuelven a la apostasía, jefes locales que se niegan a pagar el zakat, que era como la limosna, Ujú. o que reclaman autonomía. Abu responde con mano firme. No se trata solo de imponer obediencia religiosa, sino de evitar que la recién nacida comunidad se deshiciera antes de consolidarse. Sus campañas duras y decisivas reinstalan la autoridad central y sientan las bases para que tras su muerte en 634 el joven Estado Islámico tenga por fin una potencia militar. Ok. O sea, 2-3 sí fue como... Llegó con unidad y llegó con todos, me quieren. Y Sí, luego sí, sí, el primer pero a cabrón de huevo. que, oye, pero ahí sí, te voy a matar, cabrón. Entonces, esto sigue siendo la 4T. Esto sigue siendo, la neta, todas las religiones. Como Es la como... 4T. que tiene que llegar un momento en el que el uso de la fuerza se utiliza para mantener la unidad, porque inevitablemente conforme va creciendo va a haber un cabrón que va a opinar ligeramente diferente o que va a querer algo diferente y dices, Exacto. necesitamos unidad por sobreindividualismo, así que te voy a proceder a partirte tu madre. Es por el bien del pueblo. Es por tu bien. así le hace A el la muerte de Abu, el liderazgo pasó a Umar ibn al-Yatab, o algo así se pronuncia, no sé. Ok. Bajo Umar, su mando, Yab o algo así. sí, algo así, significa el que sigue, El que no lo sabe. El que sí. Amigo de Mahoma. el tercero. Bajo su mando, el Islam dejó de ser una fe local para convertirse en una potencia regional. Los ejércitos musulmanes conquistaron vastos territorios del imperio persa y bizantino, y Umar organizó un sistema administrativo sólido. Más que un guía espiritual, fue el líder del Islam, hasta ese momento con más visión de expansión y con mayor organización política. Sin embargo, su gobierno también despertó tensiones internas y lo asesinaron en 644. No. Sí. Pendejo no dura nada. En ese entonces como que mataban bien fácil a los gobernantes. No, también ahora. O sea, no es tan común que, ay, el güey de aquí de la esquina se rebeló y se metió al castillo y lo mataron. Ah, no, ¿Ubicas? O sea, ya eso lo del me, castillo sí, no. sí, sí, a Sí. eso me refiero. Es como cualquier loquito del Sí, centro ya- va y mata al Ya tiene al que haber rey. un complot y Sí. todo. Sí, ya no es tan común, sí. Después Digo que lo más seguro ahí que tampoco fue cualquier loquito de la esquina. Probablemente fue una traición, ¿no? De alguien fue, Una no, conspiración. fue un esclavo. Fue un Ah. esclavo persa. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, sí, un güey desconectado que un día dijo, ¿sabes qué? No me latió. Digo, a ver, era un esclavo, obviamente. No le estaba latiendo. Estaríamos enojados todos. ¿Qué más tenía que perder? además? Menos Samuel L. Jackson en Django. O los güeyes que defienden Este- millonarios. Sí, sí. ¿Qué dijiste, Ricardito Salinas? ¿Qué dijiste de mi patrón? A ver, hijo de tu puta madre. Te pagan 100 pesos por cada modem de Total Play que instalas. Sí, no mames. Después de esto, le siguió Uthman ibn Affan. Él impulsó la compilación del Corán en una versión única, pero su gobierno era de Nepo Babies, la neta. Corán del bolsillo. Estaba favoreciendo mucho a sus familiares. Haz de cuenta que todos los puestos como importantes se los daba a sus familiares. Ah, yes. Y esto hizo enojar a un grupo de rebeldes Dios. que lo asesinaron también en 656. No mames, ese momento de los estados, las religiones en las que pendejos no duran nada. O sea, Sí, te digo, era bien fácil que que, era un güey, llegaran y los a mataran. ver, pendejos, yo estoy al cargo. ¡Pah! Ahora yo estoy a cargo. ¡Pah! Bueno, ahora yo. ¡Pah! Hasta que se les acaban las balas y tienen que soportarlo un año. Sí. Ajá. En medio O alguien de- resiste ese balazo y dicen, "Ninga, su Ah, madre, sí. ahí muere". Este sí es Dios. Puta madre, el Mesías. Entre todo el desorden que esto provocó, fue elegido Ali ibn Abi Talib, que si recuerdan es el primo yerno. Ujú. Ah, seguía vivo. Sí, sí, sí. Which
yo pensaría que esto resuelve todo, ¿no? O sea, No. ya ganamos todo, lo elegimos de manera democrática. Y era el que el otro y grupo además quería. es Ali, ¿no? Win-win. Pero, pues la no. 4T poniendo a Marcelo En Ebrard. realidad, provocó una serie de enfrentamientos entre antiguos compañeros de Mahoma. O sea, otra vez se pusieron a pelear. Esta confrontación culminó en la batalla del Camello, que fue un enfrentamiento entre las fuerzas aliadas a Ali y las fuerzas superiores puede de los ser, árabes más rebeldes estereotípico no aliados se a puede. Aisha. Y con la canción de Doom de fondo. Tum, tum, tum. Tum. Entonces, lo que pasó aquí fue que estaban enojados porque Ali no había intentado averiguar quién había matado al anterior califa. Ok, dijo, ahí muere. Sí. Es que sigue siendo la 4T. Y entonces, A ver, solo vamos a hablar de fútbol ahorita. No estén chingando. La No. puta madre. Pero ¿va a enjuiciar a los expresidentes? No. No. Ah. Pero Ah, ¿cómo le entonces- caerían unos cuadrangulares? Oigan, ¿y quién mató al antiguo califa? Yo qué voy a saber. Alguien debería hacer no me algo. importa. Ganó Ali esta batalla y poco después Muawiyah, el gobernador de Siria y que era pariente de Uthman, el anterior califa, se rebeló contra él, dando origen a otra batalla, la batalla de Siffin. El conflicto terminó sin vencedor y con un arbitraje que debilitó aún más a Ali, pues muchos de sus seguidores lo vieron como una claudicación. Ujú. Nadie ganó, nomás surgió un tercer grupo, un grupo radical llamado los Harichíes, que rechazaron tanto a Ali como a Muawiyah. Claro Ellos que dijeron, sí. ni tú, los odiamos a todos. Uno de ellos acabaría asesinando a Ali en el 661. No, Ali. Sí. Cerrando un ciclo de guerras y abriendo otro, el del califato Omeya. Sí, acabó la guerra, pero empezó una exactamente igual. Empieza el califato Omeya con Muawiyah como primer monarca y la capital establecida en Damasco. Sí. La nueva dinastía consolidó Ok. un imperio enorme, O sea, pero... entonces se movió el gobierno político, la fuerza política Ajá. de Arabia a Siria. Ajá, sí, ¿Sí, no? básicamente. Sí, Damasco Sí, sí está en Siria. porque este güey era de Siria. De Siria. Ujú. La nueva dinastía consolidó un imperio enorme, pero para los seguidores de Ali, su ascenso simbolizó la pérdida de la legitimidad espiritual y la traición a la familia del profeta. ¿Sabes qué es lo peor? Van que como 60 años o menos de que se murió Mahoma. Sí, o sea, esto es de que literal todavía sus compas estaban peleando estas guerras. Ah, Con el Diosito. tiempo esta herida se transformó en una memoria religiosa profunda y dio forma definitiva al chiismo. Los de Siria. Los chiitas eran los que querían a Ali desde Ah, ok. Los Desde chiitas un eran los que inicio. decían, los que juraban que, más bien los que querían que que fuera el poder un... fuera de algún familiar o algún cercano. Eran los a- Sí, seguidores sí. de Ali, eran los chi, Sí. alis, algo así. Ajá. Y de como, Mahoma. y como perdió a Ali y se quedó el güey de Siria, entonces fue que los seguidores de Ali dijeron, pues a la verga, y se queda, y como que eso fortaleció su rama, que eran los chiitas. Ok. A partir de esto, el poder dejó de estar en disputa entre compañeros de Mahoma y más bien se transformó en una monarquía hereditaria. Desde entonces, los sunitas reconocieron a este califa Omeya como autoridad legítima, siempre y cuando mantuviera el orden y protegiera a la comunidad musulmana. Dijeron, o sea, va, pero ya, o sea, Sí, queremos ya, estar en paz. si tú acabas las guerras ya no Ajá. les importa sinceramente. En cambio, los chiitas no lo aceptaron. Ujú. Ellos aún creían que el liderazgo del Islam debía permanecer en la familia de Mahoma a través de los descendientes de Ali y Fátima. Por eso, Fátima era la hija de Sí. Mahoma, recordemos. Prima de este güey. Sobrina de Ali, pero también esposa de Ali. Ya. Por eso su fidelidad se mantiene hacia quienes consideran guías espirituales designados por Dios. Actualmente hay una división geográfica mucho más marcada entre los grupos y ya ambos tienen comunidades más estructuradas, pero han tenido muchos periodos de coexistencia y de cooperación. O sea, ha habido momentos en la historia en los que pues, se llevan chido, sobre todo cuando ha habido un enemigo en común externo, Los cristianos. como las cruzadas. Ajá. Sí, pero es que según yo, también el pedo, por ejemplo, de los otomanos fue eso, ¿no? Que lograron unificar
como ambas ramas, Ujú. como en un imperio grande, Sí. y vamos a chingarnos al El verdadero en enemigo, común. Exacto. Europa. Sí. Y tienes razón. Sí, Sí. se unieron en contra de las cruzadas y, claro está, en contra de la ocupación israelí, que eso nos une a todos los que tenemos sentido común y decencia humana, espero. Aún así, siempre surgen sus diferencias sobre la legitimidad religiosa y pues no han podido volver a unificarse como Mahoma lo quería. Algunas de ¿Siguen las... siendo las dos ramas principales? Sí, siguen siendo las dos. Sí, los otros que salieron, los rebeldillos de hace rato, la neta es que pues no tienen mucho... Unos chirigüillos ahí. Sí. Es como en Estados Unidos cuando, oigan, ¿y si votamos por el tercer partido? Y siempre es una mamada el tercer partido en Estados Unidos. güey. Son la nueva alianza. Partido payaso de Estados Unidos. Genuinamente, ¿por qué les dicen payasos? Pues son muy graciosos, ¿no, güey? Literalmente es un partido de payasos. Sí. Es el que más votos tuvo, imagínate. Algunas de las diferencias entre los chiitas y los sunitas son, por ejemplo, los sunitas no tienen una jerarquía clerical. Clericot. Clericot. Lo que los guía es el consenso de la comunidad, que sí está influenciada por quienes se reconocen como los sabios del Islam. haz de Los cuenta. sunitas. Ajá, los sunitas. Ujú. Y los chiitas sí tienen líderes religiosos con mucha autoridad, o sea, así como no sé, yo no sé cosas del catolicismo, díganme. Como los cardenales. Jesús. Los cardenales son de que tienen... La cruz. ¿No? ¿No? ¿Diosito? La hostia. No, o sea, son líderes vivos, La virgencita. Ok. personas. Ok. Yo sé, como el pueblo católico en teoría se rige por lo que dice el Papa a través de los cardenales. Ajá, así. Entonces, estos, creo, o sea, tal vez estoy haciendo una comparación estúpida porque no sé bien qué son los cardenales, pero algo similar le llaman en el Islam imanes, Ok. ¿ah? Que son estos como líderes religiosos. Ok. Por ejemplo, los ayatolás en Irán. Estos Es son lo que te iba a clérigos. decir, los ayatolas, ¿no? Ajá. Son líderes religiosos. Sí, son clérigos que tienen la autoridad de interpretar y enseñar la ley islámica y de emitir juicios. A ver, chance lo que voy a decir es una total mentira y las personas que saben más, atrévense a decirme, eres un pendejo, un pinche chino, no sabes nada. Pero yo me imagino que hasta por fundación y entendiendo como de dónde viene uno y dónde viene otro, los chiitas suelen ser más los que representan el lado un poquito más extremista del Islam. O conservador, al o menos. conservador, o por ejemplo los gobiernos como más ortodoxos del Islam suelen ser chiitas, puede ser. Pues no, es que la verdad, o sea, los dos tienen su división muy ortodoxa y muy conservadora. Ajá. O es más un tema pero de... es más un tema que yo creo esto, yo creo aquello, y Y ya hay entonces güeyes ortodoxos. son ortodoxos en esto y en aquello. Ok. ¿Sabes? Pero sí, por ejemplo, en ese tema sí se me hace como un poquito más ortodoxo el tema de los chiitas, porque sí es como solamente estas personas. Sí, o sea, porque si tienen un líder religioso Ajá. un poquito más marcado. En cambio, los sunitas también tienen imanes, pero puede ser cualquier musulmán bien informado que consideren una persona de que piadosa, y, ¿sabes? Entonces, Ok. es más fácil ser un imán para los sunitas que para los chiitas. Ok. Entonces, en esa parte sí son más conservadores los chiitas. Otra diferencia es que para los sunitas el Corán y la Sunna son sus fuentes centrales. Sunna es como una guía práctica con los dichos y las acciones de Mahoma, o sea, algo más de las cosas que hizo, las cosas que dijo Sí. y cómo las reflexionó después. Ujú. Y los chiitas también se centran en el Corán y la Sunna, pero le dan mucho peso a la palabra del profeta Ali y a claro. los imanes. Ujú. Otra es varía la cantidad de rezos que hacen al día. Ya ves que rezan mucho Sí. los musulmanes. Entonces, se supone que Por las deben abuelas de ser católicas. 5 rezos al día. Los sunitas sí son más uniformes con sus rezos, hacen sus 5 rezos al día. Los chiitas a veces las acotan a 3. Son como los mismos, pero los juntan. Ya. Rezo Y express, solo hacen papi. 3. Rezo Ajá. express. Como una dieta con y sin colaciones. Ándale. Otra, en sentido demográfico, los sunitas son mayoría por mucho, representan casi el 90% de los musulmanes y están ubicados principalmente en Arabia Saudita, en Egipto, en Turquía, Indonesia, Marruecos
y otros países. Ok. Los chiitas son solamente entre el 10 y el 15%, pero los países en donde sí son mayoría son Irán, Irak, Azerbaiyán, Bahrein, y tienen comunidades también muy grandes en Líbano, Yemen, Pakistán y Afganistán. ¿Yemen no era Ok. un chiste de Friends? Sí. Ok. Este, Bueno, sí me hace entonces un poquito sentido por el tipo de países, ¿no? Que es donde tienen más presencia y la Sí. manera en la que se manejan esos lugares. Sí, Ok. de hecho en Líbano hubo hace unos años, toda esta historia yo la sé precisamente porque como mi Dios te abuelo habló. viene de Líbano, y mi tío sí es como muy clavado en la historia Ujú. de Líbano. Y él nos platicó alguna vez esta historia porque hace unos años hubo un conflicto en Líbano, que era como estaban los chiitas, estaban los sunitas, pero también estaban los católicos. En realidad en Líbano la mayoría de la gente es católica. Ujú. Y no podían elegir al presidente porque quienes elegían al presidente estaban divididos entre chiitas, sunitas, católicos. Ujú. Entonces no se ponían de acuerdo. Y fue como un año entero en el que no hubo presidente. O sea, no había líder político en Líbano porque se estaban peleando por Ajá. ver a quién ponían. Ok. Ujú. Otra diferencia que tienen es los grupos armados influyentes que cada una de estas ramas tienen. Ujú. Hay muchos, pero los más como influyentes a nivel global y los que seguramente nos van a sonar conocidos, de los sunitas son Al-Qaeda, Ah. ISIS, los talibanes en No, pues Afganistán, entonces no, cero, tienes razón lo que decía. el Estado Islámico, y Bah. Hamas. La Inga Liga tu de la Justicia. madre. Que No me Hamas, faltó ni uno. y también a eso, también, o sea, siento que también es importante esto porque, por ejemplo, Hamas nace en Palestina con ayuda de Israel. O sea, Israel participó en la creación de Hamas y este grupo está aliado también con algunos chiitas porque su objetivo es erradicar el sionismo. O sea, realmente ese era el objetivo inicial, Ujú. ¿no? Los chiitas, la más conocida, digo, ahí hay un par, pero la más conocida es Hezbollah en Líbano. Ujú. Y hay otras como no tan influyentes, que obviamente estos grupos han sido calificados como grupos terroristas por países como Estados Unidos, Israel y miembros de la Unión Europea. Claro. What a big surprise. Pero esta denominación no refleja toda la complejidad del movimiento. Ujú. Su actividad política y militar está estrechamente ligada a un discurso antiimperialista. En el escenario geopolítico, grupos como Hezbollah constituyen un actor central dentro del llamado eje de la resistencia, o sea, tal cual surgen estos grupos como resistencia a la ocupación israelí. Sí, o como Al-Qaeda, que nace como una resistencia a la ocupación de la Unión Soviética, Sí, con ayuda de Estados Unidos. Claro. Y después fue como, Ujú. también tú suéltame el brazo, hijo de tu puta madre, no me estés sí, tocando. o sea, y claro, y en ningún momento vamos a justificar la violencia que sabemos que muchos de estos grupos han ejercido, porque Ajá. sí, o sea, sí lo han hecho, pero no es que hayan nacido como grupos terroristas solamente por un tema Sí. religioso, o sea, Es- luego los pintan como que, ay, sí, pues es que como son musulmanes se Ah, explotan, sí, y no, es no, como... pues es- Sí, es como, pues, la gente eso piensa. Con todo Porque respeto. obviamente están súper permeadas Sí. la comunicación de estos Prácticamente discursos imperialistas occidentales. todos los movimientos del lugar donde sean, el contexto de donde sean, que fueron denominados terroristas, son antiimperialistas. O Sí. nacieron como movimientos antiimperialistas, nacieron de gente que dijeron, ya vete de mi casa. Claro, y si ves la definición de terrorismo, pues digo, igual ya me negaron el permiso para entrar a Estados Unidos. Estados Unidos es el grupo terrorista más grande Ujú. que hay. Pues, Siguiendo y es la que, definición. Además, Estados Unidos le metió dinero a prácticamente todos. O sea, Sí, es sí, increíble. sí, sí. O sea, evidentemente después llega el Le tema salió de... el culo por la... Deja... Tiro por la culata. el culo por la tirata. Meta el culo de la culata, se le ve todo, señor. O sea, evidentemente después estos movimientos se diversifican y hay ramas más extremas y ya caen en temas que quizás justamente ya hasta dañan a su propia población, pero normalmente todos inician como una resistencia antiimperialista y Sí. después se pervierten, pero
mucho de esto no hubiera pasado si ciertos países cagazones, entre ellos Estados Unidos y Europa y también la Unión Soviética, no hubieran metido su mano en estos lugares. O sea, quizás tendrían otros problemas, otros tipos de violencias, pero esas en específico nacen por esto. Hay un capítulo de Los Bardos de la Historia que ya explicó específicamente el tema de Al Qaeda hace como de 2 años y medio, que recomiendo mucho que vayan a ver. Sí, o sea, en realidad, Hamas, por ejemplo, surgió como una respuesta a la invasión de Israel, que en realidad, digo, todos estos grupos y conflictos surgen porque después del Holocausto, por eso sigue siendo culpa de los europeos también, por culpa de Alemania. Después del Holocausto, los judíos dijeron, pues, me interesa venir a establecerme por acá, pero no como refugiados, no, como colonizadores. Sí, fueron los cabrones que cuando están pasando una mala racha te dicen, oye, ¿me puedo quedar un rato en tu casa? Sí. Y tú le dices, va, y después de repente ya te quitaron las llaves. Cambiaron literal el recibo de la luz a su nombre. Sí. Pero desde sus inicios realmente Hamas era una estructura de apoyo social. O sea, Hamas a la fecha tiene una red inmensa de programas de bienestar social, de educación en la Franja de Gaza, o sea, surgen como una respuesta a esta ocupación. Obviamente tienen también una rama de fuerzas militares, porque es como, no mames, nos están atacando, ¿qué hago yo al respecto? ¿No? Pero realmente no es esta historia que pintan, que es como, hace 2 años, en octubre, Hamas llegó y... No, o sea, no es como que llegaron y se les ocurrió matar gente en la calle. Israel empezó a ocupar Palestina desde hace décadas. Además lo pintan siempre eso así como si fueran invasores aliens, ¿no? De que, güey, de repente salieron estos cabrones violentos a molestar nuestro estilo de vida y era como de que, no, güey, o sea, no son los putos Avengers así de que, güey, se abrió el cielo y bajó a más, pues nada, cabrón, o sea. Jamás pasando como el alien de señales, güey, por un callejón. Llegó con su rayo láser. Sí, o sea, pues no, o sea, evidentemente son respuesta a procesos también súper complejos. Sí. Pero no es así como lo pintan las narrativas. Sí, pero sí, entonces todos estos grupos, siento que comprender qué es Hezbollah, qué es Hamas, qué son cada uno de estos grupos, cómo nacieron, cuáles eran sus principales como objetivos, sus principios, es importante para interpretar muchos de los conflictos que están sucediendo hoy en día y no nomás decir de que sí, pues es que como eran terroristas, por eso ahora los están matando. No, güey, los niños en las escuelas y los viejitos en los hospitales no eran terroristas. O sea, cállense a la verga todos. Y también es como el tema de entender que, justo esto que decía, o sea, que haya ortodoxia y haya extremismo, lo hay en todas las religiones, o sea, y así es como hay gente que practica el Islam y que ni siquiera se siente identificado con ninguno de estos movimientos porque también su contexto cultural cero tiene nada que ver con eso, o sea, una persona que es musulmana en Estados Unidos cero tiene nada que ver con eso, o sea, genuinamente pues lo hace porque creen en Alá y siguen los lineamientos de Mahoma y es como, güey, es la persona menos culpable de estos procesos históricos que pasaron en otros lados, claro. O sea. Sí, nos han pintado literalmente como si los musulmanes fueran malos y es como... Oye, no, o sea, a ver, sí hubo violencia y sí hubo guerras y sí hubo, igual que en todas las religiones, o sea, en su momento sí los hubo porque estaban en estos conflictos de que, no, yo soy el profeta, no, tú eres el profeta. ¿Sí? Entonces, y también tuvieron su etapa en la que fueron expansionistas, pero así como la religión católica tuvo su momento súper expansionista, exacto. O sea... Como todos. Y todo pueblo que fue dominante en su zona lo tuvo. Exacto, porque era lo que hacía la gente. Sí, probablemente el hinduismo tuvo esto, el budismo no creo que se salve de esto con todo y que los pone como los buenitos, que según yo también hay temas bien densos ahí con el budismo. Sí, pero al final de cuentas... Los aztecas eran expansionistas. Esto pasó hace siglos y hoy en día no es realmente una afición religiosa lo que hace que estos grupos armados vayan y ataquen al mundo, o sea, no es así. Sí, creo que la religión que profesan tiene algo que ver, pero no lo es todo. Sí, exacto, ajá, o sea, igual que volvemos a lo mismo, igual que todas las religiones. O sea, es parte de lo que son, pero no es lo único y probablemente no sea ni siquiera lo más determinante, porque probablemente si los dejaran en paz, desde un inicio ellos estarían ahí en paz haciendo quizás su desmadre entre ellos.
entre ellos. Sí, porque ni siquiera están llegando estos grupos como con afán de convertir a los demás, ¿sabes? No están llegando a invadir otros países y a bombardear y a tirar las torres gemelas para que todos se hagan musulmanes. O sea, no es así, literalmente solo es déjenme en paz, ¿sabes? O sea, yo estoy acá, que también tiene mucho que ver, o sea, si lo pensamos desde como el tema de la teoría del dominó, Eisenhower, el comunismo, etcétera, que es como, así como no quiero que seas comunista, entonces me voy a inventar pretextos para ir a decir que eres malo e invadirte y luego decir, ay, no, es que él me pegó primero. Pues es lo mismo, o sea, ¿qué te importa Estados Unidos? ¿Qué te importa Europa? Que estos güeyes sean musulmanes, déjalos en paz. Y te lo juro que no van a responder con violencia. Sí. Sí, digo, y también ya luego se justifican en agarrar este tema de que no, pero es que, ¿cómo son con las mujeres y con los gays? Es como, güey. Los católicos también. Sí, o sea... Y sí, la gente es culera en todas partes. Es un poco lo que decía Sergio. A ver, seguramente seguirían teniendo su pedo interno. Seguramente como lo hay pedos en muchísimas zonas del planeta, muchas de las cuales no hablamos. La diferencia es la cantidad de intereses ajenos y hegemónicos que están involucrados y la aquí. cantidad de petróleo que tienen sus tierras. También influye algo. Los judíos también, los judíos ortodoxos son bien ojetes con sus mujeres. Sí, o sea, realmente en todas las también religiones no les dejan de mostrar el ortodoxas cabello ni nada de eso, no mamen. Son súper, pues son misóginas, o sea, también los católicos ortodoxos y los cristianos ortodoxos y todas estas religiones también son culos, o sea, y no viene nadie a decir los vamos a matar a todos porque golpeaste a las mujeres. O sea, sí está de la verga, pues, pero o sea, sí los vamos a matar porque golpeaste a las mujeres, pero que lo haga el Estado. No, y a ver, el propio Estado. Esos son exclusivamente... Sí. No, otro Estado. Y además eso está basado en un estereotipo racial discriminatorio. Sí, a diferencia, por ejemplo, de una denuncia de acoso sexual que sí tiene Donald Trump. Uno sí es un fact de un hecho específico. El otro es un estereotipo. Sí. ¿Qué más? A ver, dime ya por qué otra cosa no voy a ir a Disneyland. O sea, la neta es que justo esto es solamente el contexto para entender, pues literal, o sea, ¿qué es el Islam? Que es como cualquier otra religión, que no son estos, que los talibanes no son esta persona con turbante de que y se explotan. Esos son los indios. ¿Han escuchado el audio de TikTok de la canción de Navidad en hindú? Sí. Me mama. Para conocer el trasfondo, el cómo nace esta religión, cómo nace esta separación entre chiitas y sunitas. Pero pues obviamente de aquí, por eso les digo que fue tan difícil como en dónde terminar la historia, porque de aquí surgen, o sea, son muchos siglos más de conflictos internos, pero también de estos conflictos que inician con la colonización o el intento de la colonización de Europa y de Estados Unidos a todos estos países. Sí, digo, evidentemente eso ya se irá contando como con el tiempo del podcast, porque por ejemplo tendría que ser otro faltará capítulo. hablar del Imperio Otomano y como su origen y cómo justo se cruza con esta historia y después hablar de otros temas, ya por ejemplo ya el tema de la colonización, temas así que poco a poco los iremos contando en los bardos de la historia. De a poquito y con calma. Así es. Voy a decir una pendejada. Pero así es. No, pues agradecemos mucho a Mena por venir a por fin contarnos esta historia. Gracias por permitirme. Esperemos haber sido lo suficientemente respetuosos en ciertos momentos. En algún momento lo fuimos. Ajá, así es. Y pues no se lo pierdan, próximamente hablaremos de más religiones. El chiste es ofender a todos para asegurarnos que no nos dejen entrar. Aquí no discriminamos. Sea quien sea, que no nos dejen entrar, al parecer. Sí, si no hemos ofendido a tu religión, tennos Déjanos paciencia, déjanos en los comentarios qué fe profesas, y haremos nuestra investigación y criticaremos lo suficiente tu creencia. Así es, sí. ¿Y saben quiénes pagan para que hagamos este tipo de comentarios sobre sus religiones? Los Patreons y los miembros de YouTube. Así es. En YouTube, quienes aportan para que suceda esto son nada más y nada menos que Sergio Ortiz, Luni, Fernanda Lara, Esparda el Destructor y por supuesto Alejandro Cordeiro, dueño de nuestras quincenas. Alejandro, saludos. Alejandro, te queremos. Alejandro, ra.
ra. ¿Y cómo lo mueve Alejandro? Así. El niño Alejandro, sí. El niño Alejandro lo mueve el niño ¿Quién se Alejandro. llama Felipe? No, pero nuestro patrocinador sí se llama Alejandro. Ya. Y también Viva tenemos Alejandro. a los Patreons. Quienes serán mencionados mientras Sergio ameniza con una canción ya navideña. Mateo Bifulco, Ariel Alvarado, Bruno Valles, Héctor Israel, Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Eric Pérez, Un Bulto, Alejandro Montoya, Cristian Pérez Covarrubias, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Cian Yadonís, Gorete Alfaro, Sammy Cuestas, Roberto Gallardo, El Chacal Esparza y Fernando Hernández. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos seguir con estas cosas. Con estas cosas, así es. Recuerden que si ustedes quieren comentar alguna historia que quieran que platiquemos, algo sobre la historia de hoy o en general platicar cualquier cosa, lo pueden hacer en la caja de comentarios de tanto Facebook no, Spotify como YouTube. Háganlo en Facebook. Metroflog. Chingados, en Eso sí mi no lo vamos a MySpace, decir. güey. En mi LinkedIn. Y vamos a comentarlos en los bardos de la semana cada viernes. Así es, y si, por favor, y si me ven en la calle, por favor, ya déjenme en paz. Así es. Recuerden No te odiar al ilegítimo Estado de Israel Así es, son los recordatorios. y liberar a Palestina. Si me ven en la calle, vénteme un pito. En la calle, vente un pito. Un pito no, o sea, un pito. Un pitote. Un pitote. Adiós. Ling, 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 ling. Ling, 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 ling.